conocen la Biblia. Aquellos que pasen, pues se pueden quedar, porque cuando el Señor Jesucristo habla acerca de su venida, lo que trata de decirnos es que en la tierra las cosas serán como normales. O sea, aunque nosotros conocemos las señales, ¿cuántos conocen las señales? Pero lo que habla la Biblia es que la gente vivirá normalmente, que llegará un tiempo que no pasará, que no parecerá que no pasará nada. La gente se casará, la gente irá de viaje, en fin, la Biblia te da unas señales, queriendo decir que cuando venga ese momento del arrebatamiento será en un momento. Entonces, antes de que eso llegue, el Señor ya nos está avisando. El que tenga vista espiritual, entonces se preparará. El que no, pues mira, seguirá la vida conforme los demás, vendrá Cristo y te quedarás. Y yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con Jesús. ¿Tú te quieres quedar? Cuidado. Aleluya. Dan un fuerte aplauso a Cristo, por favor. Dan un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Oramos al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de ti y te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos des tu palabra. Te ruego que tengas piedad de cada uno de nosotros. Tomes mi boca, mi lengua, mi mente, mi ser entero, Señor, y que pueda traer tu palabra. Esa palabra tuya que alimenta a cada persona. Señor, tú eres el que conoces la vida, los hogares, tú conoces todo. Y como tú conoces las vidas, te ruego que tú me des tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. También reprendemos todo aquello que no sea de tu gloria. Quita de nuestra vida, Señor, reprendemos todo espíritu inmundo, todo rencor, odio, resentimiento, adulterio, fornicación, brujería. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompo todo yugo y toda cadena. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que levantes a los que están decaídos, sanes a los enfermos. Quiero pedirte, Señor, por la pronta recuperación de Aniel. Padre, ten piedad de Aniel, Dios mío, en el nombre de Cristo, Señor. Te lo suplico, ten misericordia también de Laya, que la han ingresado hoy, para, Señor, que tenga el bebé o la bebé, ten misericordia. Te pido por Aarón, nieto de Ana María, para que tú lo sanes también y digas a los médicos. Te pido por Damián, para que sigas obrando en su vida, Padre. Te pido por todos los matrimonios, Señor. Te pido por Pablo y Mar, en el nombre de Cristo, sanidad sobre sus vidas. Te pido por Alfonso, está intubado por COVID, Padre, y aún por todos aquellos que, aunque no estén en esta lista, que estén enfermos. Te pido por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Grita fuerte, amén. Dame un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, esta mañana hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios para cada vida, y que había, la voluntad que se llama la voluntad de Dios universal. Eso se refiere a que hay una voluntad que no puede ser cambiada, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que está escrito en la palabra del Señor es la voluntad de Dios, que todos nosotros la hagamos. Y después hay una voluntad de Dios específica para cada persona. Para cada persona que ama al Señor, Dios tiene algo para que hagas. Pero Dios nunca obliga a nadie. Dios simplemente te ofrece. Y si tú haces su voluntad, entonces hay bendición en ello. En esta ocasión tenemos también una palabra de que cuando Dios quiere que hagamos algo, Él hace su parte. Siempre hace su parte. Pero a nosotros nos corresponde hacer la nuestra. Y así vemos en la Biblia que Dios siempre da mandamientos, pero corresponde a nosotros ponernos por obra. Él ha dicho que nos va a ayudar. Él ha dicho que va a estar con nosotros. Porque tan fuerte, amén. Pero que hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Lo que pasa es que hay mucha gente que espera que Dios lo haga todo. Dios nos ha mandado que tenemos que andar en santificación, ¿verdad? Pero claro, Dios nos ha dicho que tenemos que hacer eso. Pero la decisión de vivir para Dios es mía. Porque Dios no me obliga. Dios me dice, esto es lo que tú tienes que hacer.
pero la decisión es mía, porque Dios no obliga a nadie. Así es también cuando Dios manda, ¿verdad?, hacer algo. Por ejemplo, Dios ha dicho ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y hay veces que hay pastores que, pues a lo mejor tenemos que evangelizar. ¿Y qué haces, hermano? Y dice, no, que estoy esperando que Dios me traiga las almas. No, hay que salir a por ellas. Hay que ir ahí afuera por ellas. Es decir, es el mandamiento, el movimiento, lo que yo tengo que hacer. Dios me dice y yo obedezco. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Por eso Dios, hermanos, nos ha dado libre albedrío para todo. Así que esto es importante, que Dios no obliga a nadie. Hay personas a veces que se creen que Dios le va a obligar. No, Dios te hace ver las necesidades, lo que Él ha dicho, los mandamientos que nos ha dado. Pero Él lo que dice, hijo mío, ¿quieres cumplirlo? También en cuanto a la fe, cuando Dios nos manda algo, tenemos que obedecerle. Pero tenemos que estar seguros también de que es el que nos manda, ¿no? Encontramos en la palabra de Dios, hay muchos pasajes, ¿verdad? Yo como escribo montones de pasajes, pero bueno, solamente leeré algunos versículos. Por ejemplo, en Josué 7, versículo 3 al 4, y luego yo los explico, le dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subiendo allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Bueno, Dios había mandado a Israel salir de Egipto, los libró con mano poderosa. Les hizo pasar por el mar rojo, lo abrió para ellos. Cuando los egipcios les persiguió, ahogó Dios a los egipcios en el mar. O sea, Dios le había dado señales de que estaba con ellos. Pero ahora llegaba el momento de luchar. Y Dios había dicho, cuando vayáis a tomar Jericó, no toméis del anatema, porque entonces yo no estaré con vosotros. Entonces, Dios manda ir a la batalla, pero también dice, hay una parte que a vosotros corresponde. Porque la parte que nos corresponde a nosotros, hermano, Dios no la va a hacer. No puede hacerla. Porque soy yo. Dios es Dios y yo soy yo. Y es Dios que me manda a mí, tienes que hacer esto. Entonces, le dice, oye, cuando vayáis, no toméis del anatema. Yo voy a dar la victoria, pero vosotros tenéis que hacer esto. La parte que os corresponde es, en otras palabras, que no pequéis. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, a veces, atención, cuando pedimos cosas, no estamos correspondiendo conforme a lo que Dios dice. El Señor Jesucristo ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre será concedido, siempre y cuando no pidamos cosas que están prohibidas, ¿verdad? Porque no se puede. Si nosotros cumplimos, Él ha dicho que va a cumplir. Ahora, muchas veces cuando pedimos a Dios y Dios no responde, Dios no tiene la culpa. La culpa siempre la solemos tener nosotros. Porque si Dios no va a hacer lo que le pedimos, lo que Dios ha dicho es que Él nos va a responder. Y ¿sabe una cosa? Su palabra es sí y amén. Siempre se cumple. Dios siempre dice la verdad. Y si Dios ha dicho que va a responder y no me ha respondido, entonces tengo que buscar en lo íntimo de mi corazón por qué no ha respondido. Aquí salen a la batalla, Dios les ha dicho, esto es lo que tenéis que hacer, no lo hicieron. ¿Y qué es lo que pasa? Van a la guerra y comienzan a morir, comienzan a matar los enemigos. Imagínate el disgusto. Volvieron con las manos en la cabeza, Dios mío, echando la culpa a Dios, porque el hombre siempre lamentablemente le echa la culpa a Dios. Si tú lees en los diferentes pasajes, vas a ver que Israel siempre, ay Dios mío, ¿y por qué nos sacó Dios de Egipto? ¿No era mejor haber muerto allí? Y siempre la queja, siempre. Entonces, claro, cuando mueren, Josué también, ¿qué es lo que hace? Empieza a clamar, ay Dios mío, que al muerto, Dios mío. Y entonces Dios se enfada y le dice, a ver, hijo, Josué, que ya me enfadé y todo y me atraganto, ¿qué es lo que estás haciendo?
¿Qué estás haciendo clamando? ¿Qué es lo que yo, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es, a ver, ¿qué es lo que yo he dicho? Que si hay anatema, no te daré la victoria. Entonces, ¿por qué estás clamando a mí? Fíjate, se enfada a Dios hasta que le ore. ¿Por qué? Porque Josué le está pidiendo, dime por qué, dime por qué. Y dice, ¿pero qué haces clamándome a mí? Busca. Y entonces Dios le da indicaciones lo que tiene que hacer. Porque hay pecado. Y yo he dicho que, claro, si hay pecado no doy victoria. Aleluya. ¿Cuántos quieren la victoria? Cristo la ganó, ¿por qué tan fuerte? Amén. Pero eso no significa que yo tenga que seguir desobedeciendo. Porque entonces Dios no puede. Esta mañana lo decía. ¿Para qué Dios, a ver, no se ofendan conmigo que saben cómo lo gasto, ¿para qué Dios te va a hacer caso? Y solamente quieres a Dios para que cumpla lo que tú quieres, pero no haces nada para hacer la voluntad de Dios. Entonces yo dije, hijo, que yo no soy un juguete, que yo soy Dios, que yo soy un Dios poderoso, soy un Dios real. Por eso fuerte, amén. Hermano, es una cosa tremenda, pero somos así, lamentablemente, ¿verdad? Así que se quejaba el pueblo cuando realmente no habían cumplido con Dios. Dios, no podemos hacer un Dios, atención, a la medida de mi bolsillo. O sea, un Dios como yo quiero. Dios ha dado unos mandamientos, ha dado una orden, y ahí tenemos que estar todos. Porque en la casa de Dios, si yo quiero hacer su voluntad, tengo que hacer lo que Él ha dicho. Porque vamos a ver, para dar un ejemplo, si alguien va a tu casa y entra dentro y comienza a tirar los muebles y a tirar todo, ¿tú qué es lo que haces? ¿Lo dejas ahí o le dejas que te rompa todo? Lo echas a la calle. No, hijo, vete, vete. En mi casa está en orden. Así, cuando venimos a Dios, nosotros tenemos que entrar por la puerta, como Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Verdad? No podemos entrar en la casa de Dios y decir, esto es así, esto es asado. No, perdona. Dios ha dicho en su palabra que hay que andar en consagración, hay que vivir en santificación. Grita fuerte, amén. Que Dios ha dicho que me perdona, amén, me ha perdonado, pero ahora, en gratitud a ese perdón que Dios me ha dado, yo camino como Él quiere que yo camine. Y entonces quito de mi vida todo aquello que estorba. Entonces, ¿qué ha dicho Dios? Si tú haces esto porque tú me amas, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dar un aplauso a Cristo, por favor. Qué maravilloso, qué precioso. Gloria al Señor y a su nombre. Quiero la bendición de Dios. Y ha dicho, yo te la doy. Amén. Pero oye, ama a los demás, bendice a los demás. Yo te doy la bendición, yo te perdono, yo te amo, pero a ti te corresponde hacer una labor, es amar, es perdonar. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros cumplimos, se complementan las dos cosas, lo que Dios me ha mandado a hacer y yo lo hago. Lo haces, escucha, la bendición de Dios está asegurada. Dios te libra, grita fuerte amén. Yo llevo 50 años en el Evangelio y Dios no me ha dejado ni un segundo, aunque a veces ha habido circunstancias que no son fáciles, pero Dios ha estado, porque precisamente una demostración es que he pasado por circunstancias difíciles y Dios me ha librado, amén. Así que, ¿qué es lo que pasó? Pues hermano, conocemos el asunto que encontraron que una familia, Acán, la familia de Acán, pues sí, dijo, mira, sí, resulta que vi un manto babilónico y oro y algunas cosas y las codicié y las enterré bajo mi tienda. Ojo, terrible. Y Dios le había dicho, no cojáis nada del anatema, porque la gente donde iban era gente pues idólatra, gente que solía quemar a los hijos en el fuego, hacían cosas terribles y Dios ha dicho, oye, no hay necesidad, pues yo soy Dios, yo doy todo lo que queráis, no hay necesidad de coger de esas cosas, pero claro, cuando vio aquel el manto babilónico, que valía un dineral, o sea, un manto babilónico en aquel entonces no había máquinas para hacerlo, era todo hecho a mano y era tremendo, y el lingote de oro, y tú dijo, millonario, en un día millonario, la codicia piensa en eso, millonario, ¿quién se va a enterar? Dios sí está arriba. Por eso fuerte amén. Hay un testimonio de un musulmán, una historia
Es una película muy, muy bonita y me toca el corazón siempre que la veo. Y entonces la madre, claro, él vuelve a su país cristiano. Le dice, mira, no vayas porque te has convertido. Vas a tener problemas si vas a ir a tu tierra y te van a hacer daño. Y él dijo, no, yo tengo que ir porque tengo que hablar con mi familia, volverme, y ya se volvió. Y resulta que llevaba una Biblia, él la escondió debajo de la cama, pero la encontraron. Cuando la encontraron, pues no veas tú la que le lió el padre a la familia. Bueno, terrible. Entonces la madre, claro, una madre que siente el dolor del hijo, le dice, pero ¿por qué no guardas tu renuncia? Le dice, tu renuncia, porque era lo que le exigían. Dice, y no pasa nada, nadie va a saber nada, y estamos todos tranquilos, nadie se va a enterar. Y dice el muchacho, sí, Dios se enterará. Aleluya, da un aplauso a Cristo. Y prefirió sufrir la persecución antes de negar a Cristo, ¿verdad? Así que qué importante es que entendamos que Dios conoce todo y que yo no hago las cosas porque tú me veas, sino porque Dios me ve. Gloria al nombre del Señor. Así que Acán se equivocó y trajo la ruina a su familia. Es duro lo que sucedió después. Era un momento en el cual Dios había implantado la ley. Dios había manifestado con aquella gloria tan grande para Acán y para todos los demás, y estaban desobedeciendo. Así que las consecuencias es que para quitar el mal, pues tuvieron que quemarlos. Terrible. Era un momento muy duro y Dios tenía que dejar las cosas claras, que Él iba a dar todo por ellos, pero que Él quisiera algo, Dios no le iba a permitir. Ahora, no estamos ahora en la misma circunstancia, estamos en la gracia de Dios. Porque tan fuerte, amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios me ha permitido nacer en este tiempo. Porque si yo nazco en aquel tiempo, cuando veo lo que había, digo, Dios mío de mi vida, Padre, porque ahora es simplemente la sangre de Cristo y ya está limpio. Grita fuerte, amén. Y a su nombre. Así que se pagó la consecuencia, hermano. Ahora, claro, no es lo mismo, pero tenemos que pedir perdón cada vez que algo sucede. Pero sí que estamos expuestos a que si somos personas que reiteradamente estamos pecando, que Dios no responda a las oraciones. Hermanos, si yo quiero que Dios, si no me va a dar lo que le pido, sí quiero que me responda. Pero claro, Dios me puede decir, hijo, lo siento, no puedo responderte ni hacer nada porque es que tú no me estás correspondiendo como yo mando en mi palabra. Hermano, andar en la presencia del Señor es precioso. Porque tan fuerte, amén. Honrar a Dios es lo más importante que tú puedas hacer. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti en cualquier circunstancia. Primero te va a dar aguante, resistencia, ¿verdad? Para que los dardos que el enemigo te envía caigan. Y va a ser precioso cuando el tiempo avanza en tu vida y ves la fidelidad de Dios. Moisés también, Dios le manda, ¿verdad?, sacar a Israel de Egipto. Y claro, yo sé que estoy predicando, pero a veces las cosas no son tan fáciles porque realmente un ejército como el de Faraón, enfrentarse a él, Dios mío de mi vida, pero Dios le había dicho, yo estoy contigo, ¿verdad? Pero muchas veces Moisés fue y lo primero que le dice el Señor cuando le manda, soy tartamudo, soy hablaría así, porque está delante de Dios, ¿verdad? Y tiene que discutir con él, que no voy, que yo no soy, que yo no valgo. Qué humildad. La palabra de Dios dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Padre Santo de la Gloria. Moisés no era un cualquiera, es decir, que valiente era, porque él tuvo que huir porque mató a un egipcio. O sea, que era hombre en el sentido carnal, pero cuando tiene ese contacto con Dios, Padre Santo, ese Dios que transforma. Grita fuerte, amén. Se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Lo tuvo 40 años en el desierto y ahí aprendió humildad. Y estaba, de estar en el palacio, estaba ahí con las cabras. 40 años.
Y cuando ya creía que estaba olvidado y que Dios se había olvidado de él, entonces se le aparece, Dios mío de mi vida, con aquella gloria, aquella zarza ardiendo, esa llama que no se consumía. Y ahí va Moisés a ver qué pasa, y la voz de Dios le dice: Moisés, Moisés, Dios mío, pero que he estado en el desierto con las cabras. ¿Cómo que sabes mi nombre? Ay, le como la cara al Señor. Da un aplauso, por favor. Maravilloso Dios. Y es que Dios, hermano, no necesita hombres sabios. Sí había tenido sabiduría en Moisés, pero ahora estaba en el campo. Dios necesitaba la sabiduría humana, necesitaba un hombre obediente. Y aun cuando Moisés estaba como tan olvidado, tan acomplejado, que después de 40 años Dios mismo le habla con voz audible y él le dice: no, que no me mandes a mí, que yo no sé hablar. Y ya Dios se tiene que enfadar con él y le dice: pero no conozco yo a tu hermano Aarón, que tu hermano Aarón es un versado. Así que tú me pondrás las palabras en él. ¿Cuánto tiempo tardaría Moisés en decirle: Aarón? Y dar el mensaje. Parece ser que luego Moisés cambió, porque Dios sana. Por ahorita fuerte, amén. Pero el problema de Moisés, yo creo que era el complejo que tenía tan grande, que eso le volvió casi tartamudo. Entonces Dios le dijo: mira, ahí tienes esa vara, con esa vara tienes que hacer milagros. Pero claro, muchas veces, ¿qué es lo que pasaba? Que Dios le mandaba y volvía a orar. Lo mismo que le pasaba a Josué, que se pone a orar, que no tienes que orar, que yo te he dado un mandato y tú tienes que hacer, buscar dónde está el problema. Y ahora cuando viene Faraón y va con los carros y va al Mar Rojo, otra vez, ¡ay! Tantos temblando, imagínate. Oye, no es cualquier cosa, que los carros del Faraón eran terribles y el ejército era horrible. Y entonces otra vez le dice el Señor a Moisés: pero Moisés, hijo, que extiende tu mano, que tienes que hacer, que ya te lo he dicho yo. Y entonces dice la palabra que Moisés extendió las manos, la vara, en fin, y el Mar Rojo se abrió. Pero cuando Dios te manda algo, tú simplemente tienes que obedecer. Obedeces y las cosas se hacen. Pues tan fuerte, amén, y a su nombre. Maravilloso Dios. Y así vemos también, hermano, que por ejemplo en el tiempo actual también, cuando hemos conocido misioneros que iban a predicar. Por ejemplo, recuerdo siempre a David Brainer, un misionero, estudiamos en el seminario, me hicieron hacer una biografía de él, porque es uno de los tremendos testimonios que hubo y poderoso hombre de Dios. Él fue a predicar al Amazonas, a personas que eran caníbales, ojo, que se comían a las personas. Este hombre tenía tal poder de Dios, hermano, que los convertía. O sea, su ministerio duró 3 años, pero donde él estuvo, parece ser que no quedó ni el gato, se convirtieron todos. Y era gente que se comía a otros, pero les predicaba, echaría fuera las catelbas de demonios que tenían, los convertía en predicadores, hermano. Nada más, bueno, una cosa tremenda. Hizo una obra, y por eso hay libros por ahí. David Brainer es un testimonio tremendo. Dios obra, Dios le mandó ahí, y cuando Dios manda y envía y obedece, Dios obra. Amén. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Tenemos también a Gedeón, ¿verdad? La historia de Gedeón, algunos le pintan como un hombre bruto, pero en Jueces, en el capítulo 6, versículo 12, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y fíjate la respuesta de Gedeón en el 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La situación que estaban sufriendo aquí realmente era terrible, Israel. Era cierto que estaban en manos de los madianitas, pero la ignorancia a veces es terrible. Gedeón, entonces Dios le tuvo que hablar, ¿verdad? Claro, porque él se está quejando contra Dios: nos has dejado abandonado, nos has dejado... Escucha, y Dios, hermano, no deja abandonado a nadie cuando uno está sometido a Él. Quiero que esto te lo grabes bien ahí.
Y que cuando hay un problema que no entiendes, busca en tu interior, ora a Dios y dice, Señor, dime qué pasa. Y Dios te va a hablar. Pues tan fuerte, amén. A veces también permite que pasemos por situaciones porque necesitamos, Dios tiene que probarnos. Pero claro, ahora Gedeón se está quejando contra Dios. Bueno, hijo, pues mira, Gedeón, lo primero que tienes que hacer, hijito mío, ve a la casa de tu padre y quita el templo que tiene a Baal. Claro, su padre tenía un templo a Baal, en otras palabras, a Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Baal es Satanás. ¿Cómo podía decir Gedeón, nos has abandonado, cuando su propio padre tenía sacrificaba a Baal, al diablo? Así que mira, ve y destrúyelo. Y sobre ese altar le dice Dios, hazme un altar a mí. ¡Aleluya! Un aplauso a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Entonces, eso sí, Gedeón dijo, esto me dice, ahí lo hago. Se fue, destruyó el templo de Baal y hizo un sacrificio allí a Dios. Y al otro día el pueblo se lo quería matar. Y tiene que salir el padre, su padre que tenía el templo de Baal, tenía que salir en su defensa y decirle, oye, porque el padre entra en razón. Claro, ¿qué ídolo es este si no vale un duro? Entonces tiene que salir en defensa de Gedeón y decirle, oye, vamos a ver, mi hijo ha destruido el templo. Si Baal es Dios, que se defienda. ¿Vosotros dónde vais? Pero no se podía defender porque aunque Baal ejemplificaba a Satanás, pero no podía hacer nada, porque cuando Dios está, el diablo está vencido. Dar un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Amén. Ahora le dice, ahora vas a vencer. ¿Y cómo voy a vencer, Dios mío? Si es que tampoco tenían armas. Y Dios le va llevando. Gedeón duda, Dios mío de mi vida, que si es tu voluntad, que ahora que un vellón era como un algodón. Entonces, mira, Señor, si es tu voluntad, fíjate que ya Dios le había hablado, pero él seguía dudando. Señor, que si es tu voluntad, esta noche haya escarcha, y que haya una escarcha grande, pero que el vellón esté seco. Se levanta por la mañana, todo escarchado, el vellón seco. Bueno, pues ahora que sea al revés, que el vellón caiga escarcha y todo esté seco. Qué paciencia Dios tenía, Dios mío de mi vida. Y así una vez y otra. Pero dijo, bueno, tienes que hacer algo, hijo mío, a ver. Y entonces reúne un ejército, pero Dios dice, no quiero yo estos que tú más no. Entonces, ¿quién va, Señor? Dice, mira, cuando vayáis ahora al río, todos los que se lleven, los que no se dobleguen, y todos los que beban el agua como así, escogerás a esos, solamente a esos. Y bueno, total, en varias veces le hace hacer eso, solamente quedan 300. Dios mío, 300 contra un ejército tan grande, con 300. Y además sin espada. Sin espada. Sí. Simplemente coge cántaros, metes teas dentro. O sea, teas dentro es madera que ya sabéis que arde muy bien. Y entonces os pondréis alrededor del campamento de los madianitas. Y cuando yo os diga, gritaréis por Jehová y por Gedeón. Y ya se acabó, se matarán todos. qué grande es Dios, hermano, cuando hacemos su voluntad. Grita fuerte, amén. Efectivamente, metieron teas. Cuando llegó el momento, todos a una lo encendieron y gritaron por Jehová y por Gedeón. Se levantaron los madianitas diciendo, el enemigo viene. Y al que estaba enfrente, se mataron entre ellos. Y los israelitas no tuvieron que hacer absolutamente nada. Así libró Dios a Israel de la mano de los madianitas. Grita fuerte, gloria a Dios. ¿Te das cuenta, hermano, cuando obedecemos, cuando estamos en su voluntad? Dios nos saca de todo. Amén. Y hay montones de historias. La última que te voy a contar ya, por ejemplo, bueno, una de desánimo, porque hay otras muchas más. Una de desánimo que sucedió fue la de los 12 espías. Cuando uno ve todo al revés, ¿cómo se puede volcar? Cuando Dios ha prometido la victoria y le dice, oye, veis que yo os doy la victoria, y cuando hay gente que desanima, cuidado. Cuando hay gente que desanima, que no tiene fe, no ayuda a nada. Y entonces resulta que 10 de los que fueron, cuando van a ver la ciudad de Jericó, y es verdad que había gigantes,
Pero cuando Dios te ha dicho que yo te lo voy a dar, no te preocupes, no importa lo que haya. Entonces resulta que van los dos espías, ven que la tierra es buena, que bueno, en frutos por toda la tierra de Israel, y aquello era una tremenda bendición, y traen fruto, pero los 10 comienzan a decir, nos van a matar, porque resulta que estos hombres, nosotros éramos como hormigas al lado de ellos, eran gigantes, no podremos con ellos, y el pueblo se desanima de tal manera que pensaron en apedrear, así lo dice la Biblia, en apedrear a Moisés. Y se tiene que poner el pobre de Josué y Caleb a clamar y decir que no los temáis, que los vamos a comer como pan, porque si Dios se agrada de nosotros, ellos no podrán nada contra nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto sufrimiento, ¿verdad?, hicieron pasar a Dios. Yo sé que no era fácil, pero Dios les había mostrado las maravillas, todo lo que había hecho, y aún a pesar de todo eso seguían con incredulidad. Nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios. Dios ha dicho que sus promesas son sí y amén. Dios ha prometido, así que lo único que hay que hacer es obedecer y hacerlo con amor. Dios nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado. Dios dio un mandamiento, haz esto, lo hemos hecho, y Dios nunca nos ha dejado, de ningún aspecto, ¿verdad? Así hizo Dios igualmente con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a hacer una gran nación de ti. Ahora, vemos que Abraham sufrió, pero Dios cumplió lo que le había dicho. Dios no dejará caer ni una sola palabra. Grita fuerte amén. Solamente, hermanos, nosotros tenemos que obedecer al Señor, y Dios hará su voluntad en nosotros. Estaba Ananías, y toda la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles estaban oraban para que Dios hiciera un milagro. Y cuando Dios hacía milagro, ¡ay! ¿Qué pasa? Se temblaban de miedo. Por ejemplo, estaban orando por la conversión, y resulta que llega y se convierte Pablo, y ahora Dios le dice a Ananías, vete a orar ahí a la calle derecha, que hay un tal Pablo que se ha convertido. ¡Ay, Señor, qué dices! Pero si ese hombre estaba matando a todo el mundo. Y le dice, no, hombre, no, por favor, ve, que este va a ser un instrumento y yo le diré lo que va a tener que sufrir por mí. Temblaba, pero al final hizo la voluntad de Dios y fue, y Dios le dio la vista a través de él. Estaba orando también la iglesia por Pedro. Estaba orando por Pedro, sácalo de la cárcel. Ahora viene por la noche, está con la puerta y dice, abre que soy Pedro. Y la chica que iba a abrir, ¡ah!, se va para adentro. Si está en la cárcel. Y le dice, y va y dice que Pedro está llamándolo, dice que es Pedro. Y dice, no, que es un fantasma, no hablas. Mira cada cosa que te da algo. Pero él insistía, abrir que soy yo. No le abrieron la puertecita. Al final le abrieron la puerta, ¿verdad? Y se dieron cuenta que era él. Grito fuerte, gloria a Dios y a su nombre. Así que, hermano, quiero decir con esto que cuando nosotros obedecemos, siempre habrá bendición. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Dios te ha dado la salvación. Ahora tú tienes que caminar en ella. O sea, si te has entregado a Cristo, hay que caminar en su palabra. No puedes quedarte estática sin hacer nada. No, hay que caminar en los mandamientos de Dios. El Señor ha dicho, entra por la puerta estrecha, y que tenemos que andar por el camino que Él nos ha trazado. Pero hay que caminar en el camino. No me puedo quedar parado sin hacer nada, porque si no, el Señor Jesucristo viene y entonces me quedo. Es más fácil que uno se vaya con Cristo cuando muere, en la actualidad, que cuando sale el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo, hay un tiempo de preparación. La persona, tiene en cabeza, y la persona se pone en comunicación con Dios, piden a Dios, Dios es un Dios de amor, Dios perdona siempre, porque tan fuerte amén.
Pero el arrebatamiento no, porque como antes os he dicho, el arrebatamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos, y la palabra de Dios declara que en la vida la gente no va a notar nada, y los que no tengan discernimiento tampoco. La gente comerá, beberá, trabajará, se casará, en fin, hará la vida normal. Pero dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, ¡tac!, el Señor vendrá y arrebatará a los suyos. Y si en ese abrir y cerrar de ojos no te fuiste con el Señor, te quedaste.